El examen de admisión en línea que ha sido todo un hitazo. Al principio sí hubo mucha resistencia, acuérdate, cualquier cambio genera resistencia, pero ahorita creo que es lo mejor que le ha pasado a la institución. ¿Por qué? Porque pues prácticamente cualquier parte del mundo, es más, desde la luna si quieres, porque de ahí podemos tener conexión a internet, te puedes inscribir al examen de admisión y lo puedes aplicar en línea. Y al final de cuentas puedes estar participando incluso en un programa a distancia. Entonces, sí fue una de las innovaciones, pero sobre todo para transformar digitalmente al instituto, transformarlo de que ya no es necesario trasladarte tantas veces. La pandemia nos dejó muchas experiencias, nos dejó muchos aspectos que creo que debemos aprovechar, y una de esas es ello. Entonces, sí, el examen de admisión también fortalece la internacionalización, pero también está en favor de la transformación digital que requiere nuestra casa de estudios. ¿Qué tal, querida comunidad Esteban Te Orienta? Estoy sumamente feliz, muy congratulado, disfrutando de la naturaleza, de esta maravilla, y estoy muy bien acompañado del maestro Mauricio Igor Jasso Aranda. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Bien, Esteban, ¿tú? Pues gustoso de verlo y saludarlo. Muchísimas gracias, muchos saludos a toda tu comunidad, a todos los que te siguen. Pues bienvenido a esta podcast, Entrevistas Homenaje. Muchas gracias. Platíquenos, ¿cómo era Mauricio durante sus primeros años de vida? Híjole, esa pregunta te la podría responder mejor mi mamá, pero haciendo un poquito de memoria, pues yo era un niño bastante introvertido, muy metido en el seno familiar, en su círculo familiar, con muchas necesidades, como cualquier otro niño, una necesidad de alimentación, de juego y demás. Afortunadamente, mis padres fueron muy conscientes de ese tema y nos trataron de dar a mí y a mis otros dos hermanos pues toda la calidad de vida que merecíamos, ¿no? Mi mamá era una persona que nació en el estado de Michoacán y mi papá en el estado de Coahuila. Entonces, el nacer en ese seno familiar me permitió tener una conjunción de muchas tradiciones. Mi mamá muy consciente de lo que un niño tenía que ser, con todos los cuidados, con todo lo que tenía que ser, y mi papá pues con un poquito en la parte más ruda, porque aparte mi papá era un profesionista egresado de la Benemérita Escuela Normal de Maestros de Coahuila. Entonces, pues muy apegado a los temas de educación, con esa firmeza. ¿Se acordará cómo fue cuando entró al kinder? ¿Qué le dijeron? ¿Se lo imaginaba como algo divertido, distinto? ¿No tenía algo en concepción? No, fíjate que no. Fíjate que algo fue muy curioso. Como ahorita te comentaba, mi mamá, acabando la primaria en su pueblo, en Michoacán, fue mandada por su papá, mi abuelo, con una hermana que era la hermana superiora de una congregación de monjas en Toluca, Estado de México. Entonces mi mamá a los 12 años se viene a Toluca de Michoacán, de un pueblo que se llama Urapa, Michoacán, en el municipio de Rosales, de donde es el Buki, por cierto. Se viene a Toluca. ¿Y por qué se viene? Mi mamá no iba a ser monja ni nada por el estilo, sino la idea de mi abuelo y de mi abuela era que mi mamá fuera una mujer en toda la extensión de la palabra. Entonces la tía Claudia, que casualmente se llamaba igual que mi mamá, la tía Claudia, que era la monja, la madre superiora de esta congregación en Toluca, iba a enseñar a mi mamá a ser una mujer, le iba a enseñar a ser un ama de casa. Entonces, durante 6, 7, 8 años que estuvo en el convento, pues se dedicó a enseñar a cocinar, coser, bordar, limpiar, todo lo que supuestamente una mujer tenía que saber en aquellos ayeres. Estoy hablando hace más de 70 años, más o menos. Entonces, mi mamá creció mucho bajo esa ideología de la fe cristiana y católica. Entonces, cuando se viene la hora de que mis hermanos y yo tenemos que entrar a una escuela, mi papá, al ser un apóstol de la educación pública, lo primero que dijo fue: el kinder lo vamos a mandar a una escuela pública. Y mi mamá dijo: no, tienen que recibir los preceptos de la fe católica.
Entonces, tu servidor junto con sus otros 2 hermanos nos llevaron a un kinder de monjas, un kinder donde pues esencialmente lo que se vivía ahí no era como una escuela como tal. Sí te enseñaban cosas, te enseñaban a leer, a escribir, pero se practicaban más los valores y la fe cristiana y la fe católica. Entonces, fue una experiencia muy, muy agradable. Mi mamá me cuenta que a diferencia, por ejemplo, de mi hermano mayor, mi hermano mayor tiene ahorita una edad de 52 años, yo tengo 49, con 3 años de diferencia. Cuando entra mi hermano a la escuela, la primera reacción, como cualquier otro niño, fue llorar. En cambio, la mía fue sentirme muy apegado a las madres que daban clase en esa escuela, ¿no? Y creo que fueron 3 años muy, muy a gusto. El kinder donde yo estuve estaba a 1.5 cuadras de mi casa. Yo recuerdo, algo que sí recuerdo mucho es los trayectos del kinder a la casa de mi mamá, a la casa familiar más bien. Los recuerdo, tengo esos recuerdos de espacios contento, caminando a gusto y demás, ¿no? Entonces creo que fue una buena época el kinder, porque ahí pues me enseñaron a tener muchos valores que creo que hoy aún conservo, que todavía tenemos, la honestidad, mucho de lo que soy hoy me formaron ahí en el kinder, porque aparte esta congregación de madres era de origen español. Entonces era muy interesante, la verdad, me atraía mucho. ¿Para la transición a la primaria se pretendió que se mantuvieran estos preceptos o Sí. cambiaron las cosas? No, se mantuvieron estos preceptos porque la idea es que pudiéramos mantener una escuela con inspiración católica. Y así fue que yo, la primaria, ya me retiré un poquito más de mi casa. En aquel entonces yo vivía por el rumbo de Chapultepec, un poquito más arriba, no digo dónde porque voy a ser objeto de bullying. Pero ya de casa estábamos retirados como unos 20-25 minutos y yo me fui a estudiar a una escuela marista, de los hermanos maristas, que tienen como centro de la ideología la Virgen María, ¿no? Y ahí, pues bueno, se profundizaron muchos de estos aspectos. Yo entré a la primaria. Mi primer año de la primaria fue fatal. El cambio entre el kinder y la primaria, porque la primaria es algo más serio. Acá en el kinder te trataban todavía como un bebé. En la primaria fue algo más serio. Y sí, me costó mucho trabajo ese primer año adaptarme, ¿no? No sé si ustedes sepan que antes, por ejemplo, había salones primero A, B, C, D y E. Y así hasta sexto. Se supone que los que estaban en primero A o B eran muy buenos, eran de los buenos. Los que estaban en el D, E o F eran de los peorcitos. Pues bueno, yo entré en la primaria en el primero C y en el segundo me fueron hasta el segundo E. Entonces sí, fue una situación muy, muy caótica para mí ese cambio. Pero después, de ahí del segundo de primaria hasta que acabé la prepa, no bajé del B, fue primero tercero C, cuarto B, sexto B, quinto A y sexto B. Entonces, como que me mantuve y alcancé a sacar un promedio de 9 en la primaria, entonces tampoco me fue tan mal. Entonces, pero lo que más valoro de la educación que tuve en la primaria fue esa parte de inspiración católica, que iba mucho de la mano con lo que teníamos en la escuela, en la casa, ¿no? Porque esa forma que transmitía sobre todo mi mamá. Mi papá no tanto, tengo que confesarlo. Mi papá era norteño, era más práctico, más pragmático. Pero en el caso de mi mamá sí tenía esa inspiración católica muy arraigada y trató de que nosotros, sus hijos, la tuviéramos en toda la extensión de la palabra, ¿no? Se me adelantó un poco, sin embargo, quiero entender que su formación de primaria hasta preparatoria fue totalmente marista. No, fue apegada a la religión católica. Lo que fue, el kinder fue en una escuela, te digo, sin una orientación como tal. Si no me acuerdo, estaba algo así relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús. La primaria y la secundaria fueron con maristas y la tercera fue con lasallistas, en la preparatoria. En la preparatoria fuimos, estuve en La Salle, en la escuela preparatoria de la Universidad de La Salle, la que está en Benjamín Franklin y en Patriotismo. Sí. Ahí estuve los 3 años, que fueron buenos, diría yo. No como hubiera gustado, pero
Pues ya sabes, a esas edades pues es complicado. Toda lo que es la pubertad es una situación muy compleja. Pero sí estuve prácticamente de la del kinder hasta la preparatoria en escuelas de inspiración católica, esencialmente. ¿Cómo recibió Mauricio ese cambio difícil que todos atravesamos en secundaria de pasar de ser un niño a un adolescente? Terrible. Creo que fue una de las experiencias más complicadas de mi vida. ¿Por qué? Porque al momento de que yo acabo la secundaria, la primaria, con un muy buen promedio, hasta eso, saqué 9 de promedio, tenía que seguir en la secundaria y mi mamá tenía la intención de que yo siguiera con los maristas. Y nada más había 2 opciones. El Instituto México, que está en la calle de Popocatépetl, allá por donde está Plaza Universidad, y el otro, el Colegio México, secundaria, que está hasta Coxpa, casi enfrente del Estadio Azteca. Yo vivía, te digo, acá por el rumbo poniente de la ciudad, en Chapultepec, y bueno, mi mamá dijo, bueno, pues vete a universidad. Híjole, y creo que fue otra vez el primer año de la secundaria un caos total. Creo que estuve a punto de reprobar por ese cambio tan dramático, ¿no? Porque aparte, mi mamá en ese momento todavía había posibilidades económicas en la casa. En la mañana me mandaba en un taxi y en la tarde me regresaba en un taxi. Había veces que el famoso taxi se tardaba en llegar por mí en las tardes y yo estaba solo en la escuela y me desesperaba. Entonces, un día me la jugué, me costó la regañada de mi vida. ¿Por qué? Porque sin avisar, no había celulares, no había forma a veces de comunicarse ni de hacer nada. Yo salía, si no mal recuerdo, 1:30 o 10 para las 2. Eran las 2:15 y no llegaba el famoso taxista. Pues decidí aventarme a la aventura y me vine en transporte público, con todo lo que implica, porque mi mamá no sabía, le hablaron que no estaba el joven. Bueno, mi mamá estaba en amargo llanto en todo este esquema. Entonces, pues yo llegué a la casa en transporte público, primero la alegría y después la regañada de mi vida. Pero mi mamá entendió que pues yo ya podía, a los 13, 14 años, ya podía empezar a moverme en la Ciudad de México en transporte público. Y me facilitaron esa parte, ¿no? Entonces ya empecé a moverme. Entonces esa transición, junto con todos los cambios hormonales, físicos que vive uno, fue muy complicada. ¿Por qué? Porque aparte, a mí ir hasta la universidad, hasta allá a Plaza Universidad, era sumamente complicado, terrible, complejo, no, difícil, ¿no? Y bueno, afortunadamente concluí ese ciclo, ¿no? Y después me dijeron, pues ¿sabes qué? Está en la calle de, no me acuerdo, creo que es Amores, el Centro Universitario Médico, que es la preparatoria de estos maristas, y me dieron a escoger La Salle. ¿Por qué La Salle? Porque mi hermano estudió en La Salle, en la escuela preparatoria de La Salle. Unos primos con los que conviví durante prácticamente toda mi infancia también estuvieron ahí. Y pues bueno, vámonos para allá. Y mi prepa la hice ahí en La Salle, ¿no? Los 3 años que, fueron buenos, conocí buenos amigos. Desafortunadamente ya no conservo ninguna amistad en ese sentido. Pero estuvieron bien, la verdad. No me puedo quejar. Los caminos se fueron para diferentes lados. Exactamente. Tuve algunos amigos ya después de un tiempo. Muchos de mis amigos se fueron a estudiar a escuelas privadas, escuelas de renombre. Muchos de ellos quisieron ser economistas. Muchos se fueron al ITAM, otros se fueron al TEC de Monterrey, otros se fueron al Ibero. Muy pocos a la UNAM o muy pocos al Poli. Entonces, pues ahí cada quien agarró camino, ¿no? Oye, ¿cómo surge pues ya llegar al Instituto Politécnico Nacional tras venir de una formación privada, digámoslo así? Lo que seguía, si me lo permite, pues era una escuela particular, ¿no? Pues ya Sí. estaba en la línea. Sin embargo, ¿cuál es este cambio? ¿Cómo llegas a esa transición a ser politécnico? Híjole, fue algo muy, muy, muy curioso, fíjate, porque con esta lógica de escuelas con una tradición católica, lo que se esperara es que uno hubiera seguido en la Anáhuac o en la Ibero, en alguna de estas escuelas. Pero en ese momento mi hermano se había ido a estudiar economía al TEC de Monterrey. Entonces dije, pues el TEC es buena opción. Desafortunadamente tuve una mala orientación vocacional. Y cuando acabo la prepa dije, pues sí, el TEC
¿Y cuál carrera? Ah, pues mercadotecnia. Y empecé a estudiar un semestre en el TEC de Monterrey, aquí en el campus Estado de México. Entonces, desafortunadamente se nos vino la crisis del 94. Y bueno, mi papá siempre fue una persona burócrata, siempre trabajó en el gobierno. Mi papá trabajó en Canal 11 en algún momento de la vida, fue el jefe de departamento de recursos humanos. Te estoy hablando que esto fue en el 85, 86 más o menos, ya tiene un rato. Sí, sí, sí. Y mi mamá siempre tuvo un negocio, mi mamá tuvo una farmacia. Pero desde el 89, 90 te estoy diciendo que el mercado de las farmacias fue abierto, no sé si tengas conocimiento, pero en ese momento se empezaron a introducir en los supermercados las farmacias que dentro de los supers, en su mesa, en todas esas cadenas ya vendían medicamentos y con descuento. Lo que a la gente que se dedicaba a eso, pues les dio un primer golpe fuerte. Y después vino la crisis del 94 y bueno, otro golpe más, ¿no? Entonces, cuando se viene todo este panorama, mi hermano estaba en Monterrey, yo estaba entrando al TEC, y fue fácil la decisión. Mis papás me dijeron, oye, pues bueno, aquel está por salir, tú estás entrando, creo que el otro, hay que sacar primero a aquel, y después te metemos a ti, vas a tener que esperarte un par de años o 3 en lo que se nivele el barco, ¿no? Dije, pues bueno, ni modo. Entonces acabé el primer semestre en el TEC, me di de baja, y ese semestre sabático que tuve que tomar, pues me generó mucho ocio, demasiado ocio diría yo. ¿Qué hice? Fui a, un domingo, mi papá acostumbraba a comprar el periódico los domingos, y después de que leyó mi papá el periódico, pues yo revisándolo, vi la convocatoria del Politécnico y dije, ¿por qué no? Sin avisarle a mi papá, a mi mamá, a nadie, vi las fechas, vi las convocatorias. Me acuerdo que en aquel entonces fue en el plan sexenal el examen y el registro. Fui, llevé mis papeles y yo quería ser contador público. Cuando voy, en ese entonces me dicen, no, pues, ¿sabes qué? No puedes ser contador. ¿Por qué no puedo ser contador? Porque no traes ninguna materia antecedente, entonces no puedes. Digo, entonces, ¿qué puedo estudiar? ¿Economía o turismo? Dije, no, pues eso de turismo no se escucha muy bien. Y dije, economía es mi hermano, pues en algo me va a poder ayudar, ¿no? Pues economía. Y dicho y hecho, después se vino el examen, hice el examen en el plan sexenal. No es cierto, lo hice en la alberca olímpica. En la alberca olímpica hice el examen y salen los resultados. Ese día que salieron los resultados fui a la Boca 13 por mis resultados. Ese día en particular, el hermano de mi mamá nada más tenía un hermano, tenía que hacerse unos estudios muy específicos. Y como Mauricio estaba de sabático, pues era el único que lo podía acompañar. Entonces llegamos temprano al hospital, le hicieron los estudios. Y saliendo de ellos le dije, pues tío, me vas a tener que acompañar, ¿no? ¿A dónde vamos? Al poli. ¿Y a qué vas al poli? Le digo, tú espérame. Entonces, llegamos a la Boca 13, me dan mi resultado, le digo, mira, ¿y esto por qué? ¿Para qué entras aquí? Le dije, pues nomás. Entonces llegamos con mi mamá me dice, oye, pero ¿por qué hiciste eso? Le dije, pues a ver qué pasa, mamá, no te preocupes, ¿no? Y sí, y ahí ya empecé a hacer mi vida en el Politécnico, que creo que han sido, la carrera de economía me dio, creo que los mejores 5 años de mi vida. Oiga, maestro, quiero tocar 2 puntos muy importantes. Usted hablaba de que no tuvo una buena asesoría, una orientación vocacional en su momento, ¿no? O sea, tenía, digamos, antecedentes para, voy para acá, sus hermanos, familia inclusive. Pero ¿qué le puede recomendar a los jóvenes para que ellos puedan recibir una orientación, a quién acercarse, cómo acercarse, qué ver? Primero hay que acercarse con sus maestros. Los maestros son los que mejor traen la radiografía de los estudiantes, ven para qué es bueno y para qué es no. Yo honestamente cuando dije mercadotecnia creo que ahorita ya me estaría muriendo de hambre. Mercadotecnia ha evolucionado tanto que, híjole, claro, creo que los únicos que sobreviven y sobreviven bien son los recién egresados. Ya los arcaicos como uno pues ya no hubieran seguido. Pero sí, y también invertirle a un buen test vocacional. Creo que
un test vocacional te puede dar una visión muy diferente. Yo te puedo decir ahora que conozco prácticamente todo el Politécnico, que a mí me hubiera gustado ser ingeniero aeronáutico o ingeniero en transporte. Una de esas creo que hubiera sido algo para mí formidable. Pero no me arrepiento de ser economista, creo que ha sido una de las mejores decisiones que me ayudaron a tomar, porque ni siquiera yo la tomé por mí mismo, ¿no? Sino que me ayudaron a tomar en ese momento. Oiga, maestro, y digamos, si usted me lo permite, el momento en el que ya pasó el examen, podríamos decir que dentro de su vida o de lo que nos ha narrado hasta el momento, es uno de los momentos que cambió su vida, su destino. Sí, su destino. Totalmente. ¿Cómo afrontar pues las diferentes adversidades que se iban presentando? Porque al final de cuentas, muchos cuando somos más jóvenes, por X o Y motivo, le voy a decir una banalidad, una cosa muy burda, nos pegamos en el dedo gordo del pie en la cama y hoy no voy a trabajar. Pero usted, que tuvo que afrontar diferentes cuestiones por la familia, cambiar de una educación privada, pública, ¿cómo no rendirnos y seguir en el camino? Pues mira, yo te quiero decir que mi mamá tuvo mucho que ver, porque yo recuerdo que básicamente desde el kinder me preparaba un licuado con 2 huevos en las mañanas y con eso me ayudó a tomar decisiones. No, ya en serio, creo que mi mamá, sobre todo mi mamá, me forjó mucho el carácter. ¿En qué sentido me lo forjó? En el tema de la tenacidad, en el tema de la disciplina, en el tema del trabajo. Y eso fue latente cuando entré a la Escuela de Economía. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien la primera semana de la Escuela de Economía, fue un caos para mí, pero un caos. ¿Por qué? Porque honestamente yo estaba acostumbrado a otra cosa. Sí, o sea, ver las cosas un poquito más rosas o color más clarito, ¿no? Entonces, cuando llego a la Escuela de Economía y me encuentro profesores con que son de una línea totalmente marxista, pues hay un choque ideológico, cultural, de todo tipo, hasta social, que genera mucho ruido, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que un día, a la semana o a las 2 semanas, regresé prácticamente llorando a casa y mi mamá me recibió y me dijo, bueno, ¿y tú qué tienes? Le dije, es que ya no quiero estar ahí. Salte. Yo no te mandé, tu papá no te mandó, tú lo decidiste. Nada más que recuerda que si tomas las decisiones, las tienes que mantener. Y eso me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Porque sí, yo estuve a dos de decir gracias. Y no por otra cosa, sino por el ambiente. Fue un ambiente totalmente diferente para mí. Afortunadamente tomé una buena decisión, esa sí ya la tomé yo. Y me empecé a dedicar a estudiar y a juntarme con gente de todo tipo en la escuela. En la escuela tuve amigos que eran totalmente estudiosos y tuve también amigos que se dedicaban al relajo como no tienes una idea. Y supe combinar lo mejor de 2 mundos, ¿no? Y sí, la verdad es que con tenacidad, con disciplina, con esa parte es la única forma de que puedes enfrentar las adversidades. Hoy le llaman resiliencia, ¿no? Hoy le llaman resiliencia, pero si no hubiera escuchado a veces esa cara de mi mamá, nunca se me va a olvidar de, ¿qué? ¿Por qué lloras? Pues tú decidiste estar ahí, nadie te mandó. Si te quieres ir, órale, para afuera. Y fue lo mejor fue lo que pasó en ese momento. ¿Qué le debe al Instituto Politécnico Nacional? Todo. El Mauricio Jasso que es ahorita es gracias al Instituto Politécnico Nacional. Sí, la verdad, mucho de mis valores, de mi comportamiento y demás, vienen de estas escuelas de inspiración católica, pero mi desempeño profesional, mi desempeño personal, lo que soy ahora como persona, como en todos los sentidos, es gracias al instituto. Pues desde que entré al Instituto Politécnico Nacional en 1994, pues ahí me di cuenta de que de todo lo que es el Politécnico. Prácticamente desde el 3er año yo tuve una beca institucional. Después, en el 5º o 6º semestre, no recuerdo, me metí al tema de la investigación. Estuve ahí colaborando con una persona en temas de investigación. Y después tuve la oportunidad de entrar a trabajar a un centro de investigaciones, lo cual me permitió empezar a adentrarme en esta dinámica del Politécnico, a conocerlo y sobre todo amarlo. Yo creo que desde la 3er semana, después de ese tropiezo que tuve, me hicieron mi transfusión de
de sangre guinda en vez de la roja. Y el Politécnico para mí es todo, ¿no? Y va a seguir siendo todo. Yo creo que es la institución que me ha permitido ser el maestro Mauricio Igor Jasso Aranda, pese a quien le pese, con todos y cada uno de los memes que me generan. Creo yo que tengo la conciencia tranquila y limpia de que todo el trabajo que he hecho, en primera instancia, es para la institución que me formó como profesionista y que me ha dado casa, familia y sustento. Y en segundo lugar, trabajar para el proyecto del doctor Arturo Reyes Sandoval. Creo que es un privilegio porque es una persona que tiene una visión muy clara de cómo debe de ser el Instituto Politécnico Nacional, con esa gran experiencia que él ha tenido de viajar por muchas partes del mundo y sobre todo trabajar en universidades tan viejas en el mejor sentido, tan antiguas, con tantas tradiciones como Oxford. Entonces, pues obviamente tiene que saber lo que es bueno para una institución como la del que él egresó, ¿no? Entonces, híjole, creo que es todo para mí y yo, si bien es cierto, en algún momento me voy a tener que bajar de ser el secretario general, voy a seguir trabajando desde cualquier trinchera para que el Instituto Politécnico Nacional siga siendo lo que es hasta ahora, ¿no? Y pese a quien le pese, porque desafortunadamente se dicen muchas mentiras y créanme que yo lo único que busco es crecer día con mi escuela, con mi institución, con el Politécnico. Y siempre se le ha visto trabajando en pro de la comunidad politécnica, desde que yo tuve el gusto de conocerlo en los diferentes cargos que ha ocupado desde que yo lo conozco, pues ha intentado generar ciertas innovaciones. Cuando llegué a la feria de la Expo Profesográfica a nivel medio y nivel superior, que le preguntaba cuál era la temática, hablaba de Julio Verne, o sea, siempre está como trabajando, viendo qué puede implementar para que la comunidad se sienta a gusto y obviamente pues vaya mejorando, ¿no? Sí, eso se lo debo al instituto, porque ya algunos de mis jefes, fíjate, porque siempre me dijeron, deja huella en donde estés trabajando, ¿no? Yo empecé a trabajar aquí en el Poli, en el CIECAS, y lo primero que empecé a trabajar, estuve en un área de sondeos dedicadas a las encuestas de opinión. Ahí no pudimos hacer cambios. También estuve al frente de la revista del CIECAS, que tampoco se pudieron hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque hay un consejo editorial y bla, 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 bla. Cuando llego aquí al área central, empiezo con lo que es ahora la DES y traté de sembrar algunas semillas. Pero sin lugar a dudas, donde sí tuve la libertad y la capacidad y el apoyo de muchas personas fue cuando llegué acá a la parte de lo que era antes la Secretaría Técnica, ahora Coordinación General de Planeación. Inicié en lo que era la Dirección de Evaluación y ahí tuve la oportunidad de revolucionar y hacer un cambio total de cómo se veía la información y la evaluación en el instituto. Tratamos de generar nuevas condiciones para que las personas que están a este nivel conozcan las realidades y tomen decisiones. Después llegué a planeación. En planeación, cuando yo llego a planeación, recién había un sistema para cambiar lo que era la forma de planeación, ahí no tuve mucha forma de interactuar o de generar cambios, pero donde sí pude hacer cosas fue en una división que se llamaba de estudios estratégicos. A mí me tocó extrapolar o ubicarla en la realidad institucional, una metodología que tenía la SEP para la creación de nuevas unidades académicas. Entonces, a mí me tocó empezar a jalar información de varios lados y empezar a generar estudios de factibilidad. Entonces, eso también fue una huella. En la parte de programación, pues igual ahí me tocó hacer innovaciones, muchas de ellas también extrapolamos aspectos que se ven ya en el gobierno federal. Esta metodología del marco lógico también la extrapolamos aquí, me tocó hacerla. Y en el presupuesto igual, o sea, la forma de cómo se distribuye el presupuesto y demás, también tuve la injerencia, ¿no? La idea es que a mí siempre me ha gustado y siempre he tenido esa convicción de cambiar y de dejar huella en algo
por donde pases, ¿no? En la Secretaría Académica, sin lugar a dudas, creo que fue una de las mejores experiencias. Y es también mucho de la instrucción que tenemos de nuestro director general de acercarnos a las comunidades, ¿no? Las comunidades se merecen tener directivos o secretarios que estén conscientes y que los visiten. Y nosotros es lo que estamos tratando de hacer, llegar a conocerlos, llegar a ver sus necesidades y empezar a apoyar, ¿no? Sí, lo que he notado es que esta gestión ha sido muy cercana, ¿no? Con la comunidad, los veo ustedes de repente en diferentes eventos, salvo la agenda, pero siempre dan la atención a los alumnos, profesores, a los padres, platican con ellos, escuchan básicamente lo que usted dice, las necesidades. Sí, fíjate que yo es algo que reconozco en nuestro director general. El hecho de que haya llegado de Oxford, así llegó dejó su laboratorio en Oxford y llegó a la dirección general del instituto, le permitió romper con muchos tabús, con muchos paradigmas, con muchas situaciones que se vivían en el interior del instituto y que yo viví durante muchos años. ¿Y a qué me refiero? Llegar a una oficina de estas como la Secretaría General o simplemente entrar a este edificio de la Dirección General, híjole, era un triunfo, un verdadero triunfo. Él siempre ha tenido una política de puertas abiertas y de acercamiento. ¿Por qué? Porque no le debe nada a nadie, él no tiene ningún, ¿cómo decirlo?, compromiso con nadie. Y él puede recibir a quien sea. Y puede acercarse a platicar con quien sea. Y si esa petición que hacen es genuina, es verdadera, tengan la certeza que la va a apoyar siempre. Pero como todo en la vida, también hay gente que se acerca para obtener beneficios personales y demás. Esas seguramente no se lograrán. Pero esa capacidad que ha tenido nuestro jefe para poder acercarse a las comunidades, de abrir las puertas, de independientemente si es blanco, rojo, verde, amarillo, del color que sea políticamente hablando o de qué área pertenezca, le ha permitido consolidar muchos de los proyectos y tener un acercamiento muy fuerte con su comunidad. ¿Qué viene para el Instituto Politécnico Nacional durante esta gestión en la que usted forma parte, que preside el doctor Arturo Reyes Sandoval? Bueno, vienen cosas magníficas. ¿Por qué? Porque traemos en el tintero muchas cosas que estamos aprovechando y que nuestro director general quiere hacer en los poquito más de 2 años que le quedan aquí trabajando en el instituto. Primero es seguir reforzando la infraestructura que tenemos en el Poli. ¿Por qué? Porque es cierto, durante muchos años pues se descuidó la infraestructura. No había X, no había Y, simplemente se nos cayó un gimnasio. Y todo el mundo dice, ustedes son los responsables. No, los gimnasios no se caen de la noche a la mañana, discúlpame. Sino que el tema es reforzar mucho de las actividades. Recordemos que nuestro modelo educativo marca como un principio fundamental las actividades culturales y deportivas. Estas 2 actividades fundamentalmente, se dejaron. Entonces, lo que se está haciendo nuestro director general, lo que le está echando mucha inversión es en estas 2 actividades fundamentalmente. ¿Cuál es otra cosa que podemos esperar para el futuro? El proceso de internacionalización. Que a diferencia de otros, el tema de internacionalización ha estado durante mucho tiempo en la agenda institucional, pero creo que ahora es cuando se están dando mejores resultados. ¿Por qué? Por los vínculos que se están fortaleciendo y en el futuro no muy lejano, pues vamos a tener programas duales con muchas universidades. Entonces, en una de esas vamos a tener la sorpresa de que tendremos doble titulación con una universidad del extranjero. La implementación del examen en línea para nivel superior también fue concepción del doctor Reyes Sandoval. Claro. Para permitir la internacionalización, supongo. Claro, fue más, no solo para el tema de la internacionalización, sino un aspecto para facilitar las cosas. Mi jefe es oriundo de Teciutlán, Teciutlán, Puebla. Él conoce de que para entrar al Instituto Politécnico Nacional no es como uno que vivía aquí en la Ciudad de México, mira, agarro el metro y me voy y ya me inscribo y demás. Él, consciente de que pues, era invertirle 3-4 viajes a la Ciudad de México. Primero entregar papeles, después el examen, después esto, después lo otro. Él, te digo, con esa visión que él tiene que obtuvo pues, de vivir tantos años en el extranjero,
pues le permitieron echar a andar este proyecto que es fundamental, que es el examen de admisión en línea, que ha sido todo un hitazo. Al principio sí hubo mucha resistencia, acuérdate, cualquier cambio genera resistencia, pero ahorita creo que es lo mejor que le ha pasado a la institución. ¿Por qué? Porque pues prácticamente cualquier parte del mundo, es más, desde la luna si quieres, porque de ahí podemos tener conexión a internet, te puedes inscribir al examen de admisión y lo puedes aplicar en línea. Y al final de cuentas puedes estar participando incluso en un programa a distancia. Entonces, sí fue una de las innovaciones, pero sobre todo para transformar digitalmente al instituto. Transformarlo de que ya no es necesario trasladarte tantas veces. La pandemia nos dejó muchas experiencias, nos dejó muchos aspectos que creo que debemos de aprovechar, y una de esas es ello. Entonces, sí, el examen de admisión también fortalece la internacionalización, pero también está en favor de la transformación digital que requiere nuestra casa de estudios. Digamos que ya llegó para quedarse. Definitivo. Difícilmente vamos a regresar a un examen presencial. No hay razón de ser para que regresemos a un examen de papel. Vamos a seguir fuerte con el examen en línea. Maestro, y haciendo referencia a lo que nuestros hermanos universitarios, es decir, la UNAM, tomó como decisión de aplicar el examen de admisión por lo de la Comipems y aplicar el examen exclusivo para CCH, Escuela Nacional Preparatoria, desvinculándose de este organismo, de esta institución. ¿El IPN qué planes tiene en de nivel medio superior? Bueno, aquí hay que tomar dos aspectos fundamentalmente. Uno, la UNAM es un organismo descentralizado, es decir, él tiene la capacidad de tomar ese tipo de decisiones a raíz de sus órganos de gobierno. Es más fácil. Dos, el POLI es un órgano desconcentrado. Administrativamente somos un ápice más de la Secretaría de Educación Pública. Tomar una decisión de esa naturaleza no es algo que se pueda ver solo en el seno de los órganos de consulta del instituto, sino que se tiene que ver con nuestra cabeza de sector, con la Secretaría de Educación Pública. Algo que es sumamente importante es que nosotros, a diferencia de cualquier otro bachillerato, egresamos con un bachillerato dual, es decir, egresamos a jóvenes con una educación a nivel terciario, nivel bachillerato, pero también obtienen un título de técnico. Técnico ya sea en el área de ingeniería, de ciencias médico-biológicas o de ciencias sociales, pero eso les permite acceder a algunos puestos de trabajo. Entonces, la educación que se recibe lleva un cierto nivel de complejidad. Eso se refleja y se ve muy claramente en nuestros índices de reprobación, eficiencia terminal y demás. Entonces, si nosotros hablamos de quitar un examen de admisión, tendremos que repensarlo 3, 4 veces. No podríamos dejar de un examen de admisión, no podríamos decir, nos salimos de Comipems, seguimos con Comipems, sino tendríamos que generar un esquema que nos permita seguir garantizando niveles de eficiencia en el gasto público que hacemos, sobre todo para egresar profesionales técnicos, ¿no? Entonces, pues la idea es que sigamos platicando con la Secretaría de Educación Pública para llegar a la mejor alternativa, tanto para ellos como para el instituto. Ah, ok, maestro. Y si ese fuese el caso, digamos, tendrían que adaptarse a lo que se hace ya de forma presencial. Si se mantiene un examen para poder lograr los índices de calidad que tiene el instituto, ¿también podría ser en línea esta opción? No podría. Sería en línea. Sería en línea. Ah, ok, muy bien, maestro. Sí, porque no podríamos hacer un examen de bachillerato presencial y un examen de bachillerato, y un examen de superior de licenciatura en línea. Todo tendría que ser en línea y para allá estaríamos transitando en un momento determinado. Si nos diera la libertad de decir, ¿sabes qué? Tú decides la forma de ingreso de tus jóvenes, lo más seguro y estaríamos migrándonos a un examen en línea. Ok, maestro, perfecto. Pues ya se conoce la dinámica, bueno, aquí la gente del Instituto Politécnico Nacional y los beneficios que esto conlleva. Sí, simplemente, nada más les platico, el examen de admisión para nosotros representaba números rojos, es decir, a pesar de que las cuotas que recibimos de los aspirantes
Se supone que es de autorrecuperación. Sí, claro. La mayor parte de los casos salíamos en números rojos. A partir del inicio del examen de admisión, ya tenemos ahí algunos piquitos que nos permiten equipar escuelas. Es decir, los sobrantes del examen ya nos permite mandarlo a COFA, a la Fundación Politécnico, y con eso dar respuesta a muchas de las necesidades, sobre todo equipamiento de las escuelas. Y con esto que nos está platicando, creo que es bastante evidente, porque en las escuelas se está reestructurando, se está pintando, se están equipando, entonces pues creo que lo están haciendo bien y fue algo muy acertado. Claro, y sobre todo aquí hay que señalarle a tu comunidad, a todos nuestros jóvenes, esos excedentes que se obtienen del examen de admisión se van a la COFA o a la fundación para poder gastarlos dentro del equipamiento de las unidades. Y quiero aprovechar para hacer un comercial, fíjate, porque desde el 22, donde tuvimos ese acercamiento muy fuerte con las comunidades a raíz de las manifestaciones que hubo, muchos de los cuestionamientos que nos hacían era qué pasa con el dinero del donativo que se da de inscripción, ¿no? Y la verdad es que esos donativos nos ayudan a nosotros para esos procesos de equipamiento. Es cierto, los jóvenes están en toda la libertad de recibir educación sin que paguen ese donativo, pero qué mejor que ayuden a las escuelas para eso. Nosotros estamos muy conscientes de que el principio fundamental del uso de recursos públicos está relacionado con la transparencia. Y cualquiera de ustedes, cualquiera de las personas que no sean incluso parte de la comunidad, pueden solicitar cuentas de lo que están haciendo con todos los donativos que recibe la institución, los donativos que reciben por este esquema de inscripciones. Entonces, no les cuesta nada, una vez al semestre, una lanita. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo como institución. Creo yo que a pesar de las muchas cosas que se dicen que, ya para qué mencionarlo, pero sí muchas de las cosas que suceden es gracias a eso que hace la comunidad, sobre todo nuestros estudiantes. Dar esos recursos, dar esos dineritos para que puedan comprarse computadoras. Es cierto, falta mucho, claro, pero si no iniciamos, nunca vamos a acabar. Y pueden preguntar en cualquier escuela. Los directivos que se avientan a solicitar, reciben. Y aparte se siembra, es un beneficio para toda la comunidad politécnica. Así es. Sin duda alguna, todos estamos aportando un granito de arena, que a final de cuentas, si no somos nosotros, serán familiares, amigos, parejas que se van a beneficiar con todo esto. Claro, sin lugar a dudas, nosotros de ahí obtenemos muchos de los recursos que permiten el desarrollo del instituto en este momento. ¿Qué le puede decir a nuestra querida comunidad politécnica, maestro? Híjole, Decir. Hay tantas cosas que decir, pero y tan poco tiempo para comentar. No, yo creo que hay que tener un poquito de fe en las personas que estamos al frente del instituto. En lo particular, híjole, si tú revisas mi carrera, me puedes identificar con cualquiera de los exdirectores generales, desde el ingeniero Guerra hasta el actual. Y créanme que no se trata de intereses de grupos políticos lo que está moviendo ahorita al instituto. Lo que está moviendo al instituto es el amor hacia la institución, créemelo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el Instituto Politécnico Nacional tiene que seguir siendo grande, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir desarrollándose. Y como yo le digo a muchos jóvenes con los que me ha tocado platicar, esto no se logra bajo ninguna circunstancia por una sola persona. Así, permíteme el comentario y volviendo al inicio de la plática, así sentemos al mismísimo Señor Jesucristo en la silla del director general, si no existe voluntad de todos y cada uno de los sectores para trabajar por nuestra institución, no vamos a salir adelante. Entonces, el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo que podemos hacer desde las diferentes áreas es fundamental para que esta gran institución del Estado mexicano pueda seguir adelante. Creo que es momento de dejar de criticar, es momento de dejar de señalar, para eso hay autoridades, está el órgano interno de control, hay muchas instituciones donde tú puedes llegar a hacer tus denuncias y señalar y decir, oye, es que esto está mal. Ellos serán los encargados de definir si está bien o está mal. A nosotros, como estudiantes, como docentes, como PAES, como directivos, como funcionarios, nos toca trabajar y trabajar arduamente.
Eso es lo que yo creo que nuestra comunidad debe estar haciendo en estos momentos. Y fíjese que cada que yo coincido con ustedes en los eventos, pues es lo que hacen. Trabajar en pro de la comunidad politécnica, dando la atención bajo los preceptos que marcó nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Han seguido esa misma línea y pues ¿qué más sigue? Seguir poniendo, continuar poniendo la técnica al servicio de la patria. Así es, maestro. Y antes de terminar esta entrevista homenaje, maestro, que yo le agradezco mucho dentro de su apretada agenda que nos abrió un espacio, cerramos siempre con 5 palabras, 5 frases, 5 personajes, y usted nos dice lo primero que venga a su mente. Va. ¿Le parece bien? Me parece bien. Perfecto. Escuela Superior de Economía. Grandeza. Instituto Politécnico Nacional. La mejor institución. Doctor Arturo Reyes Sandoval. Un líder. Secretaría General. Gobernanza. Que para los que no sepan de casualidad, pues el maestro Mauricio Igor Jasso Aranda es nuestro actual secretario general. Por eso incluimos esta palabra. Y cerramos con Esteban Te Orienta. Líder. Eres un líder. Creo que mucho de las redes en este momento se explican por tu gran trabajo y todo lo que haces dentro de estas comunidades que ahora son los medios de comunicación, porque antes pues era el periódico, la televisión, la radio, pero ahorita pues bueno, ya hablamos de redes sociales esencialmente. Pues muchísimas gracias, mi maestro, si me permite darle un abrazo. Claro que sí. Por su trabajo. Muchas gracias, Esteban. Eres muy amable y muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para platicar. Gracias a usted y lo exhortamos a que siga poniendo la técnica al servicio de la patria. Así será. Muchas gracias. Huelum. Huelum.